Otro tema, lamentablemente a 122 ha aumentado el número de personas fallecidas por los devastadores incendios que afectaron a Viña del Mar y Quilpué, mientras que existen cerca de 200 desaparecidos. Además, ya se proyecta que más de 15.000 viviendas son las afectadas. Para analizar esta tragedia y si pudo haberse evitado de alguna forma o cómo evaluar lo que es esta situación, estamos en contacto con Miguel Castillo, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Un placer, Nicolás, para ti y la audiencia. Miguel, dentro de todos los elementos, analicemos ya con el paso de las horas una emergencia que sigue, es bueno recalcar eso. Tus impresiones con respecto a cómo se dio esta situación, si se pudo evitar. Debe ser bien complicado llegar a ese análisis, ¿no? Es complicado, Nicolás, porque claro, aquí se repiten algunos aspectos que ocurrieron en la pasada emergencia de 2014. Ya recordar que en esa época, en esa oportunidad, un poco más adentrado en el año, ¿cierto? Estábamos hablando de este mismo tema sobre la configuración de las casas, ¿cierto? Estábamos hablando sobre la propagación del fuego. Bueno, y han pasado, ¿cierto?, 10 años desde esa tragedia y resulta que hoy nos encontramos con una situación similar, con la diferencia que tenemos una conformación del territorio aún más compleja. ¿Ah? Todo el sector metropolitano periférico, llámese Valparaíso, Viña y también Quilpué y Villa Alemana, han sido dominados por nuevas expansiones urbanas que no necesariamente han ido en concordancia, ¿cierto?, con los planes reguladores y también muchas tomas de terreno en zonas no habitadas. Y eso de una u otra manera ha sido un combustible tremendo para el fuego. Súmale a eso, ¿cierto?, todo lo que se ha comentado del cambio climático, ¿cierto? Estos vientos fuertes que se Claro. levantan después del mediodía, eso te conforma un cóctel para la propagación tan descontrolada. Y aquí se hablaba en algún minuto de el concepto de incendio interfase, cuando pasa de ser un incendio forestal a ir expandiéndose, porque el fuego se expande en zonas urbanas. Tú mencionabas la situación de tomas, de algunos lugares que siempre que siempre hemos comentado y analizado también, en donde no se debería construir, pero aquí fue más allá, a lugares casas que tenían 45, 50 años, totalmente establecidas dentro del panorama de la planificación urbana, ¿no? Lo que pasa, Nicolás, es que tenemos que empezar a preocuparnos ahora y a entender que ya los incendios forestales están cambiando de apellido. Ahora son incendios estructurales. Por Claro. eso es que hay tanta colaboración con bomberos, ¿cierto?, con otros personal de primera respuesta, porque ese es un tema. Los incendios forestales siempre nos han acompañado en nuestra historia, pero estamos justamente en un proceso de adaptación de todos los mecanismos de atención de emergencia. Y Ujú. esto no solamente pasa en Chile, pasa en otros países, Sí, claro. también con las especificidades de cada país. Pero acá en este caso estamos hablando de un stock de dispositivos para el control de incendios forestales, pero por otro lado, no solamente hay que luchar con el cambio climático, hay que luchar con todos los efectos adversos que trae, diríamos, un entramado poblacional que no va en concordancia, ¿cierto?, con la demanda de los servicios, con esa capacidad, esa resiliencia habitacional que debiera tener un área para poder concordar el riesgo, ¿cierto?, con la atención. Y ese es un problema. Ahora se va a hacer una contabilización, por ejemplo, de la cantidad de casas. Fue impresionante. O sea, se quemaron más de 5 veces lo que para nosotros era la peor emergencia, que fue la de 2014. Claro. Claro, claro, se hace la comparación en términos de las cifras que lamentablemente van a aumentar desde el punto de vista de viviendas afectadas, para qué decir la situación de fallecidos, que es lo más delicado y lo más importante en este minuto de poder ir aclarando por el bien y dar algo de tranquilidad a la familia. Ahora, en términos enfoquémonos un poquito también en lo que es Viña del Mar, el punto afectado que el pueblo de Villa Alemana, tiene mucho que ver también la morfología para poder enfrentar los incendios forestales que finalmente terminan en el casco urbano, en la situación urbana, Miguel. Tiene mucho que ver, Nicolás, porque a diferencia de otros países, por ejemplo Argentina, Uruguay, son países muy planos, por Claro. ejemplo, donde es difícil encontrar un cerro. Acá nosotros tenemos que lidiar con muchas variables, entre esas la topografía. Son zonas, diríamos, especialmente complicadas desde el punto de vista Con muchas topográfico. quebradas. Exactamente, y súmale que muchas de esas quebradas están con muchos desperdicios. No hay que olvidar que el fuego se propaga, va primero, va comiendo cosas finas, por ejemplo, basura, pasto, ¿cierto? Y luego cuando toma fuerza, se va a combustible mayor, una casa, por ejemplo, una leñera, un árbol.
Entonces, ahí tenemos un problema y cuando la pendiente se junta con el viento, bueno, ahí claramente, y eso es lo que está pasando. Entonces, ahí hay que hacer una revisión nuevamente, porque este tema lo habíamos comentado hace 10 años atrás, nuevamente hay que hacer una revisión sobre la infraestructura y otros temas más técnicos que por tiempo no es necesario, no se puede comentar. Claro, hay varios temas técnicos. Me quería quedar con uno que se comentó bastante durante el fin de semana y siempre se da con la situación de los incendios forestales cuando terminan siendo estructurales, que es el combate a través de tierra, la importante labor que tiene CONAF y bomberos, pero el soporte y complemento que entregan los equipos aéreos. Y escuchábamos durante el fin de semana desde Senapret a la ministra del Interior que apuntaba a que ojalá uno pudiera poner, lo voy a poner bien en simple, pido disculpas por eso, pero tener en el aire todos los helicópteros, todos los aviones cisterna posible en un sector, en un punto donde está el incendio forestal, pero no es posible porque finalmente se satura, tienen que pasar, hay toda una logística. ¿Eso también es un elemento a considerar o es más bien una limitante en este tipo de casos cuando se da de una manera tan dinámica también? Lo que pasa, Nicolás, es que efectivamente lo que dice la ministra es muy acertado en términos de la especificidad que tiene ese territorio. Distinto sería, por ejemplo, que se estuviera combatiendo en un sector mucho más abierto, donde hay una emplanada con bosques, por ejemplo. Ahí los ciclos de lanzamiento y las rutas de vuelo hay mayor posibilidad, hay mayor cabida Claro. de misiones en paralelo. Pero estamos hablando de una superficie que, si bien es cierto para Valparaíso, Viña, que es considerable, porque 15.000 a 17.000 hectáreas es una gran superficie, sigue siendo menor en comparación a terreno más abierto. Si tuviéramos que comparar las operaciones aéreas más al sur, evidentemente que podrían dar cabida mucho más aeronaves. Eso por un lado. Y lo segundo, que para este tipo de combate los helicópteros son los más apropiados, justamente por la versatilidad que tienen al acomodarse con estos vientos en ascenso Eso. que hay entre los cerros. Una aeronave de vuelo, por ejemplo, un avión Dromader, le es muy complicado y ahí está muy acotado cuáles son Ujú. las misiones de lanzamiento. Eso Claro. Aparte sería tienen que en un algún tema más minuto, técnico. tienen que en algún minuto, Miguel, bajar, perdón, volar a baja altura. Y eso evidentemente depende de la aeronave y por sobre todo de la situación de la geografía que se dé en el lugar, sumado a los vientos, sumado a la visibilidad, es todo un pack, digamos. Claro, porque el piloto no solamente tiene que dar cuenta del frente de avance donde va a descargar, tiene que saber con mucha precisión dónde están ubicadas las antenas, dónde están ubicados los cables de alta tensión. Claro. Entonces, los pilotos que están maniobrando deben, y obviamente así lo hacen, ¿cierto? Por eso van a misión, tienen un adiestramiento previo sobre cuáles son las condiciones del entorno para poder operar. Y eso es un tema que, bueno, se ha trabajado mucho en eso, siempre hay lecciones por aprender. Yo creo que se puede perfeccionar algunos protocolos, ¿cierto? Pero por lo menos en este caso en particular, el apoyo aéreo, a mi modo de ver, fue en la parte diurna, porque hay que considerar todo lo que es la columna de humo, ¿cierto? Eso te dificulta fuertemente las localizaciones de los lanzamientos, y eso es así. Claro. La parte nocturna, yo creo que hay una brecha por revisar, yo creo que ahí hay un Ya. tema por trabajar, ¿cierto? Como se hace en otros países. ¿M? Pero es un tema que debe sentarse el comité técnico apropiado para poder evaluar esta emergencia. Ahora, en otro punto te hago la pregunta, Miguel, en tu experiencia, los cortafuegos, tanto que los escuchamos, tanto que los propios pobladores cuando llega y aparecen las llamas tratan de generar sus propios cortafuegos. ¿Qué tan efectivo pueden ser y cómo también se van adaptando a esta realidad que es tan cambiante en términos de los incendios? Claro, mira, existe una creencia que el cortafuego te garantiza que el fuego no vaya a pasar de una viña para otra, Eso, pero normalmente que eso es no una barrera. sucede. Claro, pero ahí lo único que puedes tú lograr es más tiempo de acción, más tiempo de operaciones, darle tiempo a que llegue una brigada, darle tiempo a que llegue un carro bomba, pero lo más probable, con unas condiciones de viento favorables, tú puedes tener un cortafuegos de 40 metros y el fuego te lo va a cruzar igual. ¿Ya? Entonces, el cortafuegos cumple doble rol. Obviamente, detener y bajar la intensidad calórica del fuego desde un lado hacia el otro, pero básicamente, cuando las condiciones son muy adversas, ¿cierto? Darle tiempo a la gente, primero para evacuar, segundo para poder hacer alguna labor de enfriamiento y contención. Entonces, tiene una labor mixta. Lo mismo pasa con el cortacombustible, que es lo mismo, pero solamente no llegas hasta suelo mineral, sino que tú sacas lo más grueso, podríamos llamar. Ujú. En estos focos de incendio, Miguel, y lo que has podido ir analizando también dentro de esta emergencia,
tiene un peso importante, evidentemente clave, pero la composición del material combustible, y me refiero más bien a la vegetación, y también en línea de lo que ha sido un invierno que fue bastante más generoso en términos de lluvia, pero que muchos dicen también lamentablemente genera un problema, mayor vegetación, mayor pasto seco en estos tiempos, digamos. Esto también es un tema a evaluar, ¿no? Sí, es más, eso tiene hartas derivadas. Imagínate, este año, o sea, el año pasado, ¿cierto? Tuvimos un episodio de precipitaciones que dio un alivio transitorio, ¿cierto? A este déficit de más de 18 años de Sí, claro. sequía. Pero claro, esa vegetación volvió a crecer. Crecieron los pastos, los cereales, ¿cierto? Los matorrales. Y esa biomasa, esa acumulación vegetal, se sumó a la carga de combustible que no fue combustionada en periodos pasados. Entonces Perfecto. tuvimos una doble carga de combustible. Imagínate lo que pasó en Canadá, con el se quemaron casi 19 millones de hectáreas, alguien podría decir, un país tan avanzado en el mundo, y tenían también el problema de la reducción del combustible, porque tienen problemas con la reducción de las quemas prescritas, las quemas controladas, hoy se llama fuego técnico. Entonces, Ujú. la gestión del combustible es muy necesaria, porque si no ¿Cómo se tienes puede verdaderas... gestionar eso, el combustible, pensando en la vegetación, en árboles, en matorrales? Tú Hay mencionabas, por que ejemplo, la quema controlada, también la limpieza, pero pensando y también recordando lo que es la morfología, la geografía que tienen, por ejemplo, estos puntos en Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, por poner un ejemplo. Claro. Lo que pasa, Nicolás, es que no nos podemos cerrar a alternativas, que de hecho lo demanda la sociedad, lo demanda todo lo que es el aspecto del cambio climático, porque se habla que si se quema, ¿cierto? Hay mayor cantidad de emisión de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Entonces hay que llegar a ciertos puntos de equilibrio, porque en otros países se ha optado por hacer otras alternativas, por ejemplo, la bioeconomía, el reemplazo de esta biomasa mediante trituración, remoción, etcétera, etcétera. Y eso es totalmente plausible. Claro. El problema es el costo y el entrenamiento y la llegada geográfica para poder hacer estas intervenciones. Por eso es que siempre el fuego de una u otra manera es un agente preparatorio para poder rebajar la carga de vegetación combustible de esa manera cuando sí que eventualmente hay un fuego, hay un incendio, evidentemente no alcance las dimensiones que se ven, pero es una materia que también, bueno, debiera, y de hecho esa es la intención, ¿no? De que todas estas cosas queden plasmadas en la nueva ley de incendios forestales y ojalá que sea una ley integral, porque por ahí se está hablando de una ley corta. Ojalá que no sea una ley corta porque partiríamos mal. Ujú. Yo apuesto a una ley integral de incendios forestales. ¿Por qué es importante una ley de incendios forestales, Miguel? Te hago la pregunta. Porque una ley de incendio forestal, Nicolás, no solamente ataca el problema sancionatorio, que es lo que se está hablando ahora por la búsqueda de los presuntos responsables, Sí. tiene que ver un poco con todo lo que se ha hablado, con la gestión de la vegetación combustible, con la responsabilidad no solamente de los propietarios forestales, que por ahí la ley es un poco dura en su primer borrador. Hay que sancionar fuertemente la intencionalidad, ¿ya? Y dar los articulados necesarios para que los municipios, perdón, puedan tener mayores capacidades en infraestructura para dar respuesta a estas emergencias. Por ejemplo, en una nota anterior se mostraba un carro bomba que apenas podía entrar por un camino. Eso es inaceptable. Un Claro. camino de 23 toneladas no puede no entrar por un sector cuando tú tienes un tiempo en contra. Entonces, eso tema, el impacto ambiental, la corresponsabilidad de las propiedades, el saneamiento de títulos de dominio, ojo, no es un tema menor, porque mucho se habla que los propietarios tienen que hacer planes de manejo de prevención de incendios, ok, pero ¿cómo está? ¿Lo pueden hacer? ¿Cuáles son las prescripciones legales para poder hacerlo? Entonces, hay muchas materias, Nicolás, y da para un debate mucho mayor. Eso debiera estar en una ley integrada. Yo confío en que las autoridades no se vayan por el camino más fácil, ¿cierto?, que es establecer una ley corta, porque el país requiere una ley integral. ¿Hacia dónde podría apuntar esa ley corta y los elementos que faltarían, digamos, y deberían estar contemplados en un proyecto de ley larga en ese sentido? Es que un proyecto de ley largo, como yo le llamo, Sí. integral, debiera conversar con todos los organismos del Estado, incluso con el Servicio de Impuestos Internos, con la Tesorería, con bienes nacionales, que efectivamente los planes reguladores metropolitanos y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción se alinean en un proyecto común.
En paralelo, todo el esquema de sanciones. Muchas veces pasa que ante la flagrancia, de todas maneras, no es posible, de acuerdo a nuestros mecanismos sancionatorios, Sí, o claro. como se llama, ¿cierto?, llegar efectivamente a una pena efectiva. Entonces, el sobreseimiento es muy habitual. Entonces, esos temas deben instalarse con fuerza y yo confío en que las autoridades no van a dar, diríamos, un descanso, porque si bien es cierto, ha sido una tremenda tragedia por el lado de avanzar, es una oportunidad para darnos cuenta como sociedad qué estamos haciendo. Necesitamos una ley moderna de incendios forestales que vaya en concordancia con nuestro nivel de desarrollo. Claro, y esto ¿Ya? Hay tomando... países que, Sí, perdón, disculpa, perdona. Sí. sí, hay países que están más atrasados en tecnología, que están más atrasados en combate, que están más atrasados y sin embargo tienen mejores leyes que nosotros en incendios forestales. Es un contrasentido. ¿Y por qué se hace Eso es lo que contrasentido? nosotros tenemos. Porque en otros países existe muy buena logística en términos de combate, al igual que acá, pero tienen leyes más ordenadas, más claras. Acá nosotros tenemos una mezcla de articulados que se han ido, diríamos, construyendo sobre la base de coyunturas. No hay que olvidar lo que pasó con los incendios lamentables que ocurrieron, tú recordarás, en Torres del Paine, por ejemplo, Sí, claro, ¿cierto? Que fue muy comentado en algún momento por y se supuesto. habló de una ley corta transitoria. Entonces, yo creo que como país tenemos que pensar en el largo plazo, por sobre todo porque el cambio climático nos va a acompañar. Es decir, tenemos Interesante. que empezar a aceptar que vamos a tener incendios de sexta generación y eso nos va a acompañar. ¿Qué es un incendio de sexta generación? Un incendio de sexta generación es cuando tiene un comportamiento tan extremo que pasa a ser un evento independiente a la meteorología local. Es decir, cuando se producen estos torbellinos de fuego, estos remolinos, ¿cierto?, que te modifican las condiciones micrometeorológicas y te conlleva a una emergencia mayor. Claro. Yo era de Genera su la... propio microclima, digamos. Exactamente. Y uno a veces habla de comportamiento extremo. Yo soy más de la escuela de comportamiento extremo, pero evidentemente hoy hay muchos incendios que ya parten sin control. Entonces, ese es un tema también. Ese es un tema. Por último, y agradeciendo esta conversación y analizando también lo que ha sido esta emergencia, Miguel, enfocarme unos segunditos en el tema del tiempo. Porque claro, muchos dicen, esto parte de la mano humana, eso lo tenemos súper claro y eso hay que reiterarlo, pero que se haya propagado, que haya sido de tanta potencia, de tan inmenso estos incendios forestales, se debe a los catalizadores de ese proceso cuando ya se prendió la llama. En ese sentido, los vientos, la alta temperatura y también la baja humedad. Y eso no es controlable. Y eso va a pasar con el cambio climático, va a seguir sucediendo. Ya lamentablemente se vuelve lo normal. Claro, sí. Por eso que siempre he dicho yo, hay aspectos que son manejables a escala humana, territorial, y hay aspectos que para nuestra escala no es posible manejarlo. Se pueden manejar en un periodo mucho más largo. Escasez hídrica, cambio climático, etcétera, etcétera. Pasa con otras emergencias, donde tenemos que concentrarnos, donde nosotros podemos manejar las Ya, leyes, política, la conciencia cívica, ya la ocupación del suelo, la infraestructura crítica, los tiempos de respuesta, los planes de preataque, en fin. Por eso bien. yo te digo que hay que hacer un compendio general para ver esta situación. Miguel Castillo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. ¿Ah? Que te vaya muy bien, un abrazo. Un placer, Nicolás. Adiós. Hasta luego, Gracias. adiós.